Qué enorme privilegio y bendición, hermanos, el poder dirigirme nuevamente a ustedes para exponer la palabra del Señor. Agradezco al Señor primeramente el que me ha llamado a este ministerio de la predicación de la palabra, y agradezco a ustedes también el que me den la oportunidad de servirles a través de la predicación de la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 9. Voy a dar lectura a los versículos del 1 al 25. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oremos. Padre celestial, a ti sea la gloria y la honra. Gracias te damos, Señor, porque un día tú llegaste a nuestra vida. Así como llegaste a la vida de Saulo de Tarso y lo transformaste por completo, Señor, un día tu evangelio llegó a nuestros oídos. Tú nos concediste, Señor, esa fe maravillosa y el don del arrepentimiento, y estamos hoy en tu presencia, reconciliados contigo, adoptados como hijos tuyos. Tu nombre sea glorificado. En tus manos ponemos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. La conversión cristiana, una obra divina. La conversión cristiana, hermanos, es una obra divina. Hay momentos, hermanos, que marcan la vida de las personas. ¿Se imaginan? Ustedes pueden imaginarse por un momento el día en que por primera vez un balón de básquetbol llegó a las manos de Michael Jordan, el gran basquetbolista, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, o el día en que el niño Pelé jugó su primera cascarita de fútbol. Sin embargo, hermanos, hay momentos que marcan la vida de las personas, que muchas veces ese día marca también la vida de toda la humanidad. Piense, por ejemplo, el día en que Juan Sebastián Bach,
aquel gran músico del barroco, tomó su primera clase de música. Ese día cambió la vida de Bach y cambió la vida de la historia de la música de la humanidad. Puede pensar también en otros grandes músicos como Mozart, Beethoven, Haydn y cuantos más. Piensa en el día, por ejemplo, en que Isaac Newton, aquel gran físico, tomó su primera clase de física. Ese día cambió la vida de Isaac Newton, pero también cambió la vida de toda la humanidad. Bueno, pues aquí tenemos en este relato, mis amados hermanos, un ejemplo de esos días. El día de la conversión de Saulo de Tarso no solamente cambió la vida de Saulo, sino cambió la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad. Saulo, quien en el futuro sería conocido como el gran apóstol Pablo, es el personaje que más ha influido en la expansión del cristianismo por encima de cualquier otro en la historia. Claro, por supuesto, dejando a un lado y guardando todas las proporciones con nuestro Señor Jesucristo. Pero fue al Señor Jesucristo, Saulo de Tarso, la figura más importante en la expansión del cristianismo en el mundo. Él llevó el cristianismo a Europa. Y hermanos, ustedes y yo sabemos que de Europa el cristianismo se ha expandido a todo el globo terráqueo. Hermanos, nunca desestimes la conversión de alguien, porque no sabes el impacto que podría tener esa vida en la expansión del reino de Dios. Se cuenta la anécdota de que un anciano pastor, un anciano y fiel pastor en una iglesia, le dijeron sus superiores que algo andaba mal en su ministerio, ya que solamente una sola persona se había convertido en todo aquel año. Y esa única persona era un niño. Más tarde, aquel día, con el corazón abrumado, aquel pastor estaba orando cuando alguien se le acercó. Al voltearse, vio a este muchacho, a este niño que se había convertido al Señor Jesucristo. Pastor, le dijo el niño, ¿cree usted que yo pueda llegar a ser un predicador o misionero? Aquel jovencito era Roberto Moffat, quien estaba destinado a abrir África para el Evangelio de Jesucristo. Años después, cuando Moffat hablaba en Londres, un joven médico le oyó decir: he visto en el resplandor de la mañana docenas de pueblitos en África donde nunca entró un misionero. Aquel joven médico, profundamente conmovido por el mensaje de Moffat, era David Livingstone, quien en 1840 marchó también a África, donde sirvió al Señor por más de 3 décadas. Nunca desestimes la conversión de alguien. Nunca desestimes la conversión de un niño, porque no sabes el impacto que tendrá el Evangelio en la vida de ese niño y cómo Dios lo puede usar. Este pasaje de la conversión de Pablo, hermanos, nos habla de ese impacto, nos enseña una gran verdad. La gran verdad que nos enseña este pasaje es que la conversión a Cristo es una obra divina. Ahora, esto puede resultarnos paradójica, esta verdad puede resultarnos paradójica porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento y a lo largo de la Biblia que Dios manda a los hombres frecuentemente y constantemente a convertirse. Por ejemplo, usted recuerda el sermón de Pedro en Pentecostés: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Es muy claro el modo imperativo, o sea, Dios está mandando que nos convirtamos. Pero también, hermanos, la palabra de Dios enseña que la conversión es una obra divina. Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, decía en sus confesiones: Señor, concédeme lo que mandas y manda lo que quieras. Note la profundidad de esta frase: Señor, concédeme lo que mandas y manda lo que quieras. Ahora, si aplicamos este pensamiento de Agustín a la conversión, diríamos, hermanos, una frase parecida: Señor, concede la fe salvadora y el arrepentimiento a los pecadores, y que los pecadores se conviertan a ti. Hermanos, siempre existe esta paradoja en nuestra mente, debido a que nuestra mente es una mente finita y limitada, y además nuestra mente está estropeada por la naturaleza caída y pecaminosa. Pero en la mente de Dios no existe ninguna paradoja.
no trates de dar una solución a la aparente contradicción de las dos verdades respecto a la salvación. La salvación tiene que ver con la soberanía de Dios, pero también con la responsabilidad del hombre en su condenación. Es muy claro, hermanos, esta enseñanza de la Biblia. Debes de reconocer, hermano y hermana, que las dos verdades están claramente enseñadas en la Escritura. Dios es soberano y su soberanía está presente en la salvación de nuestras almas y en la conversión de las personas al Evangelio. Pero por otro lado, la Biblia también enseña la responsabilidad del ser humano ante Dios. Todo ser humano que se condena es responsable por su condenación. No tienes que escoger entre una verdad y rechazar otra. Nosotros creemos que Dios obra y Él en la conversión, Él se lleva toda la gloria. Este pasaje también nos dice dos verdades, hermanos, que podemos resumir en un juego de palabras. Un inconverso, alguien que no se ha convertido a Cristo, es un perseguidor de Cristo. Y un verdadero converso es un seguidor de Cristo. Ahora, yo te pregunto a ti, amigo y amiga que me escuchas, ¿eres un perseguidor de Cristo o eres un seguidor de Cristo? Vamos a ver la primera verdad. Hechos 9:1. Dice este pasaje, hermanos, inicia diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo ya había sido mencionado en pasajes anteriores, hermanos. Él presenció el lapidamiento del primer mártir del cristianismo, de Esteban. Él escuchó toda su predicación de Esteban. Saulo a estas alturas ya había escuchado el Evangelio y todavía respiraba aún amenazas y muerte. Hermanos, Jesús dejó en claro que todo aquel que no está con Él, está contra Él. En Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. No importa si te consideras una persona religiosa o moralista. De hecho, Saulo lo era. Pero si Cristo no es tu Señor, tú estás peleando contra Jesús. No importa cuán espiritual te sientas. Muchas personas hoy dicen admirar a Jesucristo. Lo admiran como líder espiritual. Lo admiran como un gran maestro de fe y de moral. Lo admiran por su sacrificio. Lo admiran porque lo consideran un revolucionario social. Pero nada de esto satisface las demandas de Jesús. Eso no impresiona a Jesús. Si tú no te consideras un esclavo de Jesús, por más que digas que lo admiras, tú estás contra Cristo. Tú estás persiguiendo a Jesucristo, al igual que lo estaba haciendo Saulo de Tarso. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esta palabra es muy interesante, hermanos. La palabra emneo, respirando. Esta palabra significa literalmente respirar adentro, aspirar. Se utiliza, hermanos, aquí, en este pasaje únicamente en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué significa? ¿Por qué el Espíritu Santo incluyó esta palabra respirando aquí? Note, hermano, los elementos que Saulo inhalaba y expelía en su aliento eran las amenazas a los cristianos y la matanza de cristianos. O sea, Pablo consideraba que lo mantenía vivo era el amenazar y matar a cristianos. El amenazar y matar a cristianos era la respiración de Saulo. Lo consideraba el objetivo de su vida. Pero note también esta expresión tan hermosa: contra los discípulos del Señor. O sea, un hombre puede estar persiguiéndonos a los cristianos y puede conspirar contra nosotros y considerar y decidir ser el aniquilador del cristianismo. Muchos lo han intentado en la historia. Pero note la frase: somos del Señor.
Los discípulos del Señor. Qué expresión tan llena de consuelo y de fortaleza y de profundidad, hermano. Hermana, los discípulos a quienes tú estás evangelizando y discipulando no son tus seguidores, son del Señor. No son discípulos tuyos, son discípulos del Señor. Y por lo tanto no son propiedad tuya, son propiedad del Señor. Y cuando el Señor tiene a alguien y Él es su dueño, Él se encarga de protegerlo. Cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos la profundidad de esta expresión, no trataremos a los hermanos como si fueran de nuestra propiedad. No manipularemos a los discípulos del Señor, oprimiéndoles o queriendo que hagan lo que nosotros queremos. No, son del Señor. Sigue diciendo el pasaje. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Para ese tiempo, hermanos, el cristianismo se había extendido incluso más allá de las fronteras de Israel. También estaba presente en el país de Siria. El sumo sacerdote, hermanos, aquí la referencia al sumo sacerdote era porque él presidía el Sanedrín. Él era el encargado. Si alguien podía extender autorización y comisiones para ejecutar algunas acciones de índole judicial religioso, era el sumo sacerdote. El Sanedrín, recuerden, era el concilio encargado de la disciplina en la religión judía. Tenía facultades incluso para meter a la cárcel del templo, incluso también de decretar la pena de muerte, aunque tenían prohibido ejecutarla. Lo de Esteban fue algo que salió de control, pero en realidad ellos tenían la obligación de que cuando consideraban que alguien debía morir por cuestiones, el concilio determinaba que alguien debía morir, no podían ejecutarlo, ellos tenían que llevarlo ante las autoridades romanas. El sumo sacerdote, al ser la máxima autoridad, era quien estaba facultado para comisionar a Saulo en este entonces, para arrestar a los cristianos de Siria, de Damasco, y traerlos presos a Jerusalén. Sigue diciendo el relato, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión, hermanos, y cayendo en tierra. Si cayó de un caballo, como muchas pinturas lo representan, hermanos, o si cayó desde su propia altura, eso no es importante. Lo importante es que la Escritura afirma que Pablo cayó en tierra. Convertirse al cristianismo, amados amigos y hermanos que me escuchan, convertirse al cristianismo implica, entre otras cosas, matar tu orgullo. Dios se encarga de bajarte de la nube en la que te subiste. Cuando Cristo nos convierte, destruye nuestros aires de grandeza, nuestros aires de pureza y de moral, y nos coloca en el suelo. Todos los cristianos, sin excepción, llegamos a ser cristianos porque un día Cristo nos humilló y nos tiró al suelo. No me refiero a esto en forma literal, muchas veces de que necesariamente tengas que estar en una posición al suelo, sino como este caer de Pablo es un símbolo de humillación, hermanos, que representa el darnos cuenta por la revelación de Dios, en primer lugar, que Dios existe. También Dios nos revela que no solamente existe, sino que Él es santo y odia el pecado. Nos dice Dios en ese momento de revelación, en nuestra conversión: yo soy santo y tú eres pecador. Y eso nos humilla. Eso mata todo nuestro orgullo moral y espiritual que tengamos antes de ser cristianos. Somos unos viles pecadores. Necesitados urgentemente del perdón de Dios. Ahí en el piso, ahí en el suelo estaba aquel gran maestro, rabino de la ley,
fariseo, ahí estaba en el suelo. Cristo se encarga de derribarte. Él nos derribó nuestro orgullo cuando nos convertimos. No se puede ser cristiano sin haber caído del caballo de nuestra soberbia. No se puede ser cristiano sin haber mordido el polvo. Pero este pasaje también nos habla, hermanos, no solamente de que el inconverso es un perseguidor de Jesús. Ya vimos, todas las personas que no son cristianas están persiguiendo a Cristo. Y con cada vez, cada día que pasa, en su rechazo a Jesucristo, ellos están picando contra el aguijón. Dura cosa es no ser cristiano. Muchos piensan que es muy duro ser cristiano, pues es más duro no ser cristiano. Dura cosa es a tu familiar inconverso no rendirse a Cristo. Dura cosa le es a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero no ser cristiano. Eso es duro. ¿Por qué? Porque ellos están endurecidos y con cada día que pasa, su endurecimiento les lleva a muchos dolores. Todo aquel que no es cristiano está contra Cristo y es un aborrecedor de Cristo y es alguien que está luchando y persiguiendo contra Jesús. Quizá tú no estés de acuerdo y tú digas, no. Yo creo que Jesús fue un gran hombre. No soy cristiano, pero no me considero enemigo de Jesús. Pues la Biblia dice que si no eres cristiano, eres enemigo de Jesús. Pero esa es una verdad que este pasaje nos habla, pero también nos habla de que un verdadero converso es un seguidor de Cristo, ¿no? Versículo 6. Él, se refiere a Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Temblando y temeroso. Hermanos, Jesús es Dios, porque solamente Dios puede generar dicho temor y temblor en el pecador. Y aunque aquí el énfasis está en la manifestación física de este temblor y temor de Pablo, hermanos, en realidad Pablo nunca dejó esta actitud de reverencia en su vida. En Filipenses 2:12, él exhorta a los filipenses y dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermano? Con reverencia. Reconoce siempre la santidad de Dios, que la misma reverencia que tuviste el día que fuiste salvo, la conserves toda tu vida de cristiano. Sigue diciendo el pasaje, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera evidencia de que alguien verdaderamente se ha convertido al cristianismo es que se pondrá a las órdenes de Jesús. Se pondrá a las órdenes de Jesús. Un seguidor de Cristo, un verdadero cristiano, le dirá a Jesús, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu servicio, soy tu esclavo, de ahora y para siempre. Hermanos, eso es una gran bendición y un verdadero privilegio, ser esclavos de Jesús. El pasaje dice, la respuesta del Señor, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por cierto, hermanos, cuando Jesús te da alguna instrucción, te va a dar el siguiente paso. No esperes que te dé todas las instrucciones hasta el final. Aquí a Pablo le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y allá se te va a decir lo que vas a hacer a continuación. Así obra Dios, hermanos. Dios siempre te va a decir el siguiente paso, dónde debes poner tu pie. No, pero es que yo quiero saber dónde me quiere usar el Señor. Yo quiero conocer el fin de la historia. No. El Señor te va a ir dando paso a paso. Un día a la vez. Un día a la vez. Así es como vive el cristiano. Si eres fiel y ya obedeciste al Señor en este paso, entonces espera la siguiente instrucción para que el Señor te diga dónde dar el segundo paso.
Vamos a ver algunas marcas que este pasaje nos da. Marcas de la verdadera conversión, hermanos, en el caso de Pablo. En primer lugar, un verdadero converso vive una vida de obediencia al Señor. Alguien que verdaderamente se ha convertido a Cristo vive una vida de obediencia al Señor. Ya vimos, se pone a las órdenes de Jesús y le obedece. Versículos del 6 al 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hermanos, Saulo no fue rebelde, como lo diría más tarde, no fue rebelde a la visión celestial. Jesús le dijo: entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Él permaneció 3 días esperando instrucciones del Señor. Él no se puso rebelde y les dijo a sus acompañantes: llévenme a Jerusalén de regreso. Él obedeció. Un verdadero cristiano obedece. El mayor deseo del cristiano es vivir una vida de obediencia a Dios, hermanos. Sujétate a Dios. No te sujetes a los hombres. No te sujetes a los líderes. Bueno, si los líderes te están dando una instrucción con base a la palabra de Dios, tienes que sujetarte a los líderes porque eso manda la palabra de Dios. Pero mucha gente se ha convertido en seguidores de hombres. Tu obediencia y tu fidelidad y tu lealtad máxima es al Señor por sobre todas las personas. Sé un hombre obediente al Señor. Si el Señor te da una instrucción, obedece. Ya obedeciste. Espera la siguiente instrucción del Señor. El Señor no te va a dejar sin la siguiente instrucción, como lo vamos a ver. Dios le dio una instrucción a Saulo y él obedeció. En otras épocas él rechaza las órdenes del Señor. Él oyó el mensaje de Esteban y él endureció su corazón, pero ahora era un hombre obediente. Yo estoy convencido, hermanos, de que la conversión de alguien a la fe cristiana implica el sometimiento de la persona bajo la autoridad de Cristo. Y no solo la aceptación de las verdades del Evangelio. Algunos piensan y no están de acuerdo y dicen que afirmar esto es predicar una salvación por obras. Pero ese no es el caso. El llamado al arrepentimiento que encontramos nosotros una y otra vez en el Nuevo Testamento, en los sermones evangelísticos, hermanos, tienen precisamente que ver con el hecho de que la vida debe ser rendida a Cristo en respuesta al mensaje del Evangelio. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 3:3? Os digo no. Antes bien, si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. Entonces, un verdadero convertido, hermanos, obedece al Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios ya le concedió el don del arrepentimiento. Pero también vemos, hermanos, otra marca. Una segunda marca de una verdadera conversión. Ya vimos una vida de obediencia a Dios, pero una segunda marca es una vida de oración. Un verdadero convertido practicará la oración. Versículos del 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En esta semana, hermanos, leía una frase de Carlos Spurgeon, predicador bautista en Inglaterra, a finales del siglo XIX, y él decía lo siguiente respecto a la relación entre la oración y la conversión. Decía Spurgeon: es posible que alguien que no es cristiano haga oración, pero es imposible ser cristiano y no orar. ¿Notan la frase, hermanos? Es posible que alguien que no es cristiano haga oración, pero es imposible ser cristiano y no orar. La oración es la compañera inseparable del cristiano. Win Malgo, quien fuera fundador y director del ministerio
llamada de medianoche, hermanos, este ministerio evangelístico, en su libro de Win Malgo llamado Llamado a la Oración, él da la siguiente introducción a su libro. Dice así: orar no es solamente un deber piadoso, una práctica en la cual acostumbran ejercitarse los que siguen a Jesucristo, sino que es un servicio de guerra de los más difíciles. Dios nos ha prometido bendiciones ilimitadas si oramos. Justamente por esto, todo el infierno se moviliza contra una persona de oración. Solamente, dice Winmalgo, en la medida que oramos, nuestras actividades diarias tienen valor para la eternidad. ¿Cómo está tu vida de oración? Si tú eres cristiano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Te destacas por ser un hombre o mujer de oración? No ha habido un solo hombre o mujer a quien Dios haya usado poderosamente en la historia de la redención y en la historia de la iglesia que no haya sido un hombre o mujer de oración. Pero vemos otra marca, hermanos, aquí en este pasaje. Un verdadero convertido busca la compañía y amistad de otros cristianos. Un verdadero convertido busca la compañía y amistad de otros cristianos. Versículo 18 y 19. La parte final del 18 dice: y levantándose fue bautizado. Este hombre perseguidor de Jesucristo ahora estaba siendo bautizado. ¿Qué significa el bautismo, hermanos? Estaba siendo incorporado a la iglesia. Él ya era miembro de una comunidad cristiana a través del bautismo. Sigue diciendo el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Note esta frase: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Un verdadero converso buscará a su familia espiritual, que son otros cristianos. Hermanos, el pertenecer a una familia en la fe es una tremenda bendición. El pertenecer a un cuerpo local de creyentes en Cristo, hermanos, es una bendición incomparable. El saber que hay hermanos que te aman, que se preocupan por ti, que oran por ti, que te extrañan cuando no te ven, que están dispuestos a echarte la mano y ayudarte en momentos de necesidad. Hermanos, eso es una bendición, eso es tener una familia. Por eso las comunidades locales cristianas, las iglesias locales, hermanos, son una bendición que muchos que se dicen cristianos están despreciando. Mucha gente que está viendo este video no se ha unido a una iglesia local y prefieren seguir así. Quizá por muchas experiencias malas que han tenido en varias congregaciones. Podrán darme muchos argumentos, pero realmente pertenecer a una congregación local es una enorme bendición que no se compara con nada. Saulo buscó la compañía y amistad de los cristianos. Fue lo primero que hizo al convertirse, hermanos. Estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Antes de ser cristiano, Pablo odiaba a los cristianos, pero ahora Pablo ama a los cristianos y ama estar con ellos. ¿Qué tanto disfrutas de la comunión con tus hermanos? ¿O prefieres seguir manteniendo esa, ahora que está de moda la sana distancia, esa sana distancia? Pues que no se haga más grande la sana distancia en ese amor y en esa comunión que tienes con tus hermanos. Sigue diciendo este pasaje, hermanos. Otra marca de un verdadero converso, hermanos. Un verdadero converso predica a Cristo. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, un verdadero cristiano, alguien que es verdadero converso, por supuesto que disfruta de la comunión de Cristo. Y de la comunión de otros hermanos en Cristo, como ya dijimos. Pero note, aquí en el versículo 20, se fue ¿a dónde? A las sinagogas,
a aquellos que todavía no creían en Jesús. Él fue buscando primeramente a aquellos que entre los judíos habían abrazado este camino de creer en Jesús como el Mesías, como el Rey Salvador de Israel. Pero el Señor tiene un encuentro con Saulo, él se convierte, se bautiza, ahora es cristiano, se une a la iglesia que estaba en Damasco, pero él sabía que tenía ahora un llamado. Y este llamado era predicar. Este modelo de ir a las sinagogas y ahí predicar a Cristo lo utilizaría para siempre, hermanos. Muchas acciones que Dios te permite realizar en tus primeros días de cristiano, hermanos, son las que Dios puede marcarte para el servicio en el futuro. Vean cómo Pablo entra en las sinagogas y empieza a predicar a Cristo. Y por supuesto que estaban confundidos y atónitos. Pues si todo el mundo aquí en esta sinagoga sabíamos de tu llegada, Saulo, y sabíamos a qué venías. Sabíamos que venías a llevarte a esos que andan por ahí diciendo que Jesús es el Mesías. ¿Ya te los llevaste? ¿Y cómo vienes ahora aquí a esta sinagoga a decirnos que Jesús es el Cristo? Y estaban confundidos. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, cuando te ha pasado algo tan maravilloso como es tener un encuentro personal con Jesús, surgirá en ti un deseo natural de compartir tu experiencia con otros. Y ese deseo deberá permanecer en ti durante toda tu vida. Una última marca de un verdadero converso. Un verdadero converso padece por Cristo. Versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El verdadero converso, hermanos, padecerá por Cristo. Un verdadero convertido sabe que seguir a Cristo implica sufrir, pero el sufrimiento no lo detiene, porque sabe que lo que ha encontrado es más valioso aún que su propia vida. Vean cómo los grandes mártires del cristianismo, hermanos, fueron mártires, pero procuraron siempre escapar de sus perseguidores. Hasta que esto fue inevitable, ellos entregaron sus cuerpos y sus vidas al Señor. Concluyo. Ya dijimos, hermanos, que este pasaje nos enseña que la conversión al cristianismo es una obra divina. Tú no puedes darte el crédito de tu conversión. Hermanos, nuevos creyentes que están viendo este video, hermanos que están tomando el discipulado Nueva Vida en Cristo, Nueva en Cristo 1, Nueva Vida en Cristo 2, la palabra de Dios afirma que la conversión es obra de Dios. Y el crédito, todo el crédito es de Dios, como lo vemos aquí. Saulo no iba a Damasco porque quería conocer a Jesús. Iba a Damasco persiguiendo a Jesús. Y Jesús frustró sus planes. ¿Qué de ti, amigo y amiga que me escuchas? ¿Eres un perseguidor de Jesús o un seguidor de Jesús? ¿Has tenido ya un encuentro personal con Jesús, con el Cristo vivo y resucitado? ¿Has escuchado, has creído ya en su glorioso evangelio? Este mensaje de la vida perfecta de obediencia de Jesús, que Él descendió del cielo, se encarnó, nació de la Virgen María, vivió perfectamente en obediencia a los mandamientos de Dios, murió crucificado en un sacrificio que no fue producto de unas circunstancias del momento, sino que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios Padre cargó en ese momento en su Hijo los pecados de todos nosotros. Y Él resucitó al tercer día. Has creído ya de todo corazón en este evangelio. Has confesado a Jesús como el único, como tu único y suficiente Salvador.
y dueño de tu vida? Si tu respuesta es sí, me gozo enormemente. Gloria a Dios. Pero déjame decirte, hermano y hermana, no importa cuánto tiempo tengas en la fe cristiana. No importa si tienes 1 año, 2 años, unos meses o muchos años. Pero si tú eres cristiano, déjame hacerte las siguientes preguntas para tu reflexión personal. ¿Estás dejando ver en ti las marcas de una verdadera conversión cristiana? ¿Estás viviendo una vida de obediencia a Jesús? ¿Es la oración el distintivo principal en tu estilo de vida? Hermano, ¿estás buscando la amistad y compañía de otros creyentes, de otros cristianos? ¿O piensas seguir alejándote? ¿Piensas seguir en tu alejamiento de la comunión con otros cristianos? Y pasan meses, y pasan años, y sigues con ese distanciamiento de la iglesia local. Podrás dar todas las justificaciones que quieras a los hombres y para ti pueden ser muy válidas, pero ante Dios no son válidas. Él te ha dado una familia y debes amar a esa familia. Y debes tener comunión con esa familia. Intégrate al cuerpo de Cristo. Deja de andar como agente libre ahí sin congregarte, sin identificarte con una iglesia local. ¿Estás predicándoles a otros el evangelio de Jesús? ¿Estás predicando a tus familiares, a tus vecinos, a tus conocidos, compañeros de escuela, de trabajo? ¿Estás padeciendo algo por ser cristiano? ¿O a ti la vida te sonríe? Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Tarde o temprano padecerás persecución. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. No hay palabras con las cuales nosotros podamos expresar la gratitud por esa gracia maravillosa a través de la cual tú nos salvaste. Señor, aún nuestra conversión es obra tuya. Es por tu gracia. Tú nos concediste el don de la fe salvadora. Tú nos concediste el don del arrepentimiento. Y es por ti, Señor, que estamos en Cristo Jesús. Permite, Padre, que se vea en nosotros las marcas de una verdadera conversión. Y que nuestra vida sea una vida todos los días, vidas que glorifiquen tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.